Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Yo Vivo Feng Shui. Esta semana os he estado hablando de las flechas envenenadas. Sí que es verdad que es una palabra un poco extraña, ¿no? Flechas envenenadas, suena así un poco como raro, ¿no? Bueno, las flechas envenenadas son algo que lo tenemos que tener en cuenta, pero tampoco nos vamos a obsesionar, ¿vale? ¿A qué me refiero? Hola, hola, hola a todas las personas que estáis entrando en este momento. Muchas gracias por venir a este directo aquí en Instagram. Muchas gracias. Hoy os estoy hablando de las flechas envenenadas. Es una palabra que yo me acuerdo, saluditos, es una palabra que yo me acuerdo cuando la oí por primera vez, cuando estudié Feng Shui, que me quedé así como diciendo, flechas envenenadas, ¿qué es eso, no? ¡Qué miedo! Sí que la palabra da un poco de miedo, pero bueno, al final todo tiene solución, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito primero qué es esto. Ay, momentos, que quiero poner saludar y no me sale. ¿Qué es la flecha envenenada? Y luego vamos a ver de qué manera las vamos a identificar y qué podemos hacer para contrarrestar ese efecto que nos hacen las flechas envenenadas, ¿vale? Bueno, la flecha envenenada es algo que nos apunta. Puede ser, por ejemplo, una esquina de una columna que tengamos en casa. Puede ser, por ejemplo, un techo inclinado que nos cae encima. Puede ser, por ejemplo, un techo con vigas, de estas vigas de madera tan bonitas. Bueno, pues eso puede ser una flecha envenenada. Puede ser, por ejemplo, también los muebles con esquinas puntiagudas que nos estén apuntando. Pueden ser mesas, pueden ser estanterías que tengamos en la pared que nos estén afectando, por ejemplo, a la cabeza. Son esas esquinas puntiagudas que nos apuntan, ¿vale? Pero ¿cuándo vamos a tener precaución con esas flechas? Vale. ¿Qué nos pasa si nos quedamos ahí donde una flecha? Vamos a pensar un poquito. Siempre os explico que Feng Shui quiere decir viento y agua, ¿no? Que la energía se mueve como el agua y es transparente como el aire. Bueno, pues aquí podemos volver otra vez a pensar en esa agua. Tú, por ejemplo, cuando estás en un río y ves el agua fluir en el río, ves que el agua baja tranquila, ¿qué pasa cuando se encuentra una piedra? Que esa dirección del agua cambia. No es el agua que pasa así tranquilamente, sino que al encontrarse el objeto, ¿qué hace? Hace así y choca y se va con fuerza hacia otro lado. Y son esos sitios donde nos sentamos a poner los pies porque la presión es más fuerte y nos relaja porque nos hace masaje. Vale. En el río nos hace masaje, pero en casa nos duele. Inconscientemente estamos incómodos. Notamos algo que nos presiona. No nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque esa energía que nosotros tenemos en casa, en vez de moverse de una manera armoniosa, redondeada, tranquilamente, haciendo curvas, nos viene directa. Y como nos viene directa, nos apunta y nos molesta. Entonces, por eso le llamamos flechas envenenadas. Sí que es verdad que yo le buscaría otra palabra, ¿no? Porque es como feo. Pero bueno, sí que de alguna manera, al ser una flecha envenenada, te das cuenta de que es algo que no es bueno para ti, porque el veneno no es bueno para ti y esas flechas envenenadas tampoco son buenas para ti. Entonces, en el fondo sí que es una buena palabra. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a detectar que esas flechas envenenadas que tenemos en casa nos puedan afectar? ¿Cómo lo vamos a detectar o cómo lo vamos a identificar? Bueno, pues vamos a tener en cuenta esos sitios donde pasamos horas. ¿Dónde pasamos horas? En la cama, durmiendo, en la mesa del despacho trabajando, en el sofá viendo el televisor o con los amigos, en la mesa del comedor también pasamos largos momentos. Entonces vamos a tener en cuenta que cuando estamos nosotros sentados, por ejemplo, en la mesa de nuestro despacho, que no tengamos una estantería. Voy a saludar porque sois muchos que estáis entrando y me hace mucha ilusión.
Por ejemplo, cuando estamos sentadas en la estantería, estamos sentadas, perdón, en nuestra mesa del despacho trabajando, fijarnos, mirar a nuestro alrededor si hay alguna esquina que nos apunta. Puede ser la esquina de la mesa de nuestro compañero o compañera. Puede ser la esquina de un armario o una estantería. Puede ser la esquina o puede ser una estantería que tengamos detrás de nuestra cabeza, que nos esté apuntando aquí. Dolores de cabeza, te sientes mal, incomodidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Por ejemplo, estamos en el sofá, la típica mesa que tenemos de centro de sofá. Tú te sientas en el sofá y justamente la esquina de esa mesa te apunta a ti, donde tú te sientas. Opción rápida, te cambias de sitio. Es una opción. En el comedor, lo mismo, pues que haya una estantería o el mueble de la vajilla que te esté apuntando una de las esquinas justo donde tú te sientas a comer. O por ejemplo, ¿no os habéis encontrado nunca la típica comida que sois muchos y sois tantos que uno se tiene que sentar en la esquina porque ya no cabe? ¿Verdad que te sientes incómodo? Bueno, pues todas esas esquinas que nos apuntan las vamos a intentar evitar. La mesita de noche, por ejemplo, también, ¿no? A veces la mesita de noche es más alta que nuestra cama y nos está apuntando mientras dormimos. No es cómodo, te sientes incómodo. A mí una vez me han preguntado ¿qué sientes? ¿No? Bueno, sientes incomodidad, no te sientes a gusto, ¿no? Es como cuando vas a un sitio y no te sientes a gusto, pues si tú tienes esa flecha, esa esquina que te apunta, no te sientes a gusto. Claro, en tu casa, ¿cómo te tienes que sentir? A gusto. Trabajando en la mesa de tu oficina o de tu despacho, ¿cómo te tienes que sentir? A gusto. Tienes que estar cómoda. Tienes que tener armonía. Entonces, ya sabemos qué tenemos que hacer para identificar esas puntas que nos apuntan, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué podemos hacer para que esas puntas nos dejen de apuntar y nos dejen de tener esa sensación de incomodidad. Perdona, me había olvidado de las vigas y de los techos inclinados. Los techos inclinados nos pasa lo mismo. Si nosotros ponemos la silla o el cabecero de la cama donde termina esa pared inclinada, ese techo inclinado, sentimos pesadez, sentimos opresión, no podemos descansar, nos sentimos cansados, nos levantamos cansados. La cama ubicada debajo del techo a 2 aguas, no hay otro modo de ubicarla, justo la cabecera en la parte baja. Sí, lo sé. Hay muchas personas que me hacen esta consulta porque no tienen otra forma de poner la cama. A ver, yo buscaría la manera de ubicarla al revés, de alguna forma. Estudiarlo de verdad o cambiar de habitación o poner un techo falso. No, bueno, vamos a seguir un poquito, ¿vale? Que si no me voy, luego lo comento. Las vigas, pasa lo mismo. La viga es una flecha envenenada que según nos caiga mientras estamos durmiendo o descansando o por ejemplo en el sofá, si por ejemplo nos cae a todo lo largo de nuestro cuerpo, si estamos descansando, sentiremos pesadez. Si por ejemplo nos parte por la mitad, pues sentiremos dolor, ¿vale? No descansaremos bien. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una obra que teníamos en el trabajo, ¿no? Que teníamos una obra de estas de una reforma de una casa, y cuando hacíamos las reuniones de obra nos sentábamos en una mesa que íbamos cambiando de estancia y siempre había una viga muy grande, ¿no? Y siempre me caía la viga encima a mí. Y entonces yo cogía y sinuosamente cogía mi silla y me la iba cambiando de sitio y procuraba no hacer la reunión encima de la viga, porque yo notaba que me sentía ese peso encima de mí y no me gustaba. Entonces lo que hacía era, si llegaba yo antes, movía un poco la mesa y la sacaba de debajo de esa viga tan grande, ¿no? O sea, son esas pequeñas cositas que podemos ir haciendo, ¿no?
Mi cama está en el medio de la habitación, cabeza dirigiendo a la ventana. Sí, eso está bien, ¿eh? O sea, para lo que es la dirección para visibilidad, la zona de poder, eso está bien, pero vamos a tener en cuenta hoy lo de las flechas envenenadas, que es un poquito lo que estamos hablando. Vale, entonces, ¿cómo vamos a solucionar todo ese tema de esas esquinas que nos apuntan, que nos hacen sentir incómodas, que nos hacen sentir cansadas, que no estamos a gusto? Vale, opción número 1, movernos de sitio. ¿Vale? A veces desplazando un poquito esa mesa, moviéndote tú de posición en el sofá, te puedes cambiar de sitio. Mi cama está en medio de la habitación. Sí. Cambiando un poquito de posición tú en el sofá, ya no tienes esa punta que te apunta, ¿vale? Si evidentemente si llenáis el sofá de personas, entonces tenéis que pensar qué podemos hacer. Ahora os voy a decir el qué. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar poner algo delante de esa columna, por ejemplo. Si tenemos una columna que nos apunta al sofá, vamos a intentar poner, por ejemplo, una planta. Si nosotros ponemos una planta, no a todo lo largo de la columna, sino a la altura esa que nos afecta a nosotros, nos afecta sentados en el sofá, pones una planta a esta altura, a una altura de sentada, yo estoy sentada ahora en una silla, pues una planta que te llega a esta altura, más o menos, ¿eh? Y entonces esa esquina ya queda mitigada por esa planta que nosotros ponemos justo enfrente. Si tenemos una mesa que nos apunta las esquinas, podemos poner un mantel. Al poner un mantel, esa esquina rígida, hay esa esquina que nos apunta. Siempre hablaremos de puntas de 90 grados y más pequeño. Una esquina de más de 90 grados no es una punta dura, ¿eh? Podemos poner un mantel, una mantelería. Podemos girar un poquito esa mesa. Buscamos muebles con las puntas redondeadas. Yo, por ejemplo, sí que os tengo que compartir, por ejemplo, que yo tengo la mesita de noche, las dos mesitas de noche que tengo en mi dormitorio, la que tengo a mi lado, en la esquina es más alta que el somier. Bueno, el somier, el colchón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si esto es el colchón y esto es la esquina, a mí me apunta, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía yo cuando me iba a dormir? Giraba un poquito la mesita de noche para que la punta apuntara hacia otro lado, hasta que un día me cansé de girar la mesita de noche porque pensé, esto es un rollo, ¿no? Entonces cogí una lima de estas de una herramienta que lija bien y redondeé, es de madera natural, entonces lijé esa esquina puntiaguda, la hice redondeada, le puse un poquito de barniz y entonces ya tengo una esquina con punta redondeada que ya no me afecta, porque entonces esa energía fluye por allí, ya no me rebota directamente, ¿vale? Estas cosas son lo que podemos hacer nosotros para mitigar ese tema de esas puntas que nos apuntan. Poner un objeto justo delante, una planta, por ejemplo, un perchero, algo de adorno, una lámpara. También podemos poner una lámpara justo delante de esa columna para que esa línea, esa esquina no nos afecte. Podemos intentar hacer la columna con la esquina redondeada. Yo, por ejemplo, cuando hice mi baño, tengo una columna, una estructura que está en la pared del baño, y lo que hice es las esquinas de esa columna las hice redondeadas, ¿vale? Y de esta manera pues me evito esa parte de la columna que me afecte en el momento que estoy de esto. Pero sí que es verdad que en el baño estás poco rato. Tienes que pensar que donde te afecta realmente es en sitios donde pasas horas durmiendo, pasas horas en el sofá, pasas ratos largos en el comedor, pasas ratos largos en la mesa del despacho. Entonces, en esos sitios son en los que nos vamos a fijar más. Techos inclinados. Los techos inclinados nos caen encima. Yo me he encontrado situaciones complicadas para solucionar ese techo inclinado, porque sí que me he encontrado con situaciones de que es que no hay otra manera de poner la cama, ¿no? Entonces, pues bueno, buscamos, por ejemplo, camas que podemos montar un dosel,
para que esa inclinación no nos afecte tanto. Por ejemplo, cuando tenemos un techo con vigas, pues podemos redondear las vigas. Hay vigas que son más puntiagudas y hay vigas que son más redondeadas. Si nuestras vigas son más redondeadas, nos afectarán algo menos. También lo que podemos hacer con esas vigas en el techo es pintarlas del mismo color que el techo. Si por ejemplo tenemos el techo blanco y las vigas de color madera, podemos pintar las vigas de color blanco y de esta manera, al ser el mismo color, es menos agresivo esa energía que pasa por allí porque es más sinuoso, ¿vale? Esas son algunas de las soluciones que se pueden hacer con esos techos con vigas. Hay personas que me dicen, no, es que a mí me gusta mucho la viga de madera, que se vea, que es de madera natural, vale, pero entonces tienes que tener en cuenta que cuando tú te sientes en el sofá, según te caiga la viga encima, no te vas a sentir a gusto. Y tienes que saberlo. Y entonces, si tú llega un día que te cansas de no descansar, pintas la viga. Es una decisión propia. Al final es como todo. Es que a mí me gustan los muebles con las esquinas duras. Sí, sí está bien. Lo que pasa que tienes que saber que todos los muebles que tienen las esquinas puntiagudas te van afectando de alguna manera y van haciendo que tú sientas esa incomodidad. Que no nos vamos a morir por una flecha envenenada, pero bueno, tenemos esa opción de tener más armonía y de estar más a gusto, porque al final una de las cosas que siempre estamos trabajando cuando hacemos Feng Shui en casa es el bienestar, es el estar a gusto, es el sentirnos a gusto, ¿no? Entonces, si tú tienes una cosa que te está apuntando, ¿no? Claro, ahora imagínate, ¿no? Algo que te está todo el día así, es incómodo, te sientes incómodo. Bueno, pues si le pones una cosa enfrente y ya no te molesta, pues lo pones, ¿no? Yo lo pongo. Yo, por ejemplo, en mi despacho, aquí, trabajando, que yo trabajo desde casa, tengo una mesa pequeñita allí con 2 sillas, que las tengo para, mira, cuando me levanto y quiero escampar la boira, que se dice en mi tierra, la mesa es cuadrada y tiene la esquina puntiaguda y justo me apunta a mí, ¿no? Hice lo mismo que en la mesita de noche. Cogí una lima, lijé la esquina y la redondeé y ya está. Y ya no me apunta. Y ya me siento mucho más feliz, ¿no? Una solución de la cama que está en medio de la habitación y la cabecera apuntando a la ventana. Una solución para la cama que está en medio de la habitación y la cabecera apuntando a la ventana. Pues mover la cama. Moverla. No poner la ventana detrás. Busca lo que llamamos la zona de poder, que es visibilidad ventana, visibilidad puerta. De todas formas, no me quiero desviar porque hoy estoy hablando de las flechas envenenadas y quiero que lo tengamos en cuenta. Luego tenemos las flechas envenenadas, que no he hablado esta semana, pero quiero comentarlo también, las que tenemos en el exterior. Sí que hay un tema importante, que sobre todo son cuando tenemos un negocio a pie de calle que tenemos justo en la puerta de nuestra casa. Si por ejemplo tenemos todos los contenedores, eso es una flecha envenenada. ¿Por qué? Porque es desagradable, hace ruido, hace mal olor. Entonces tú prefieres no tener la puerta de tu negocio con todos los contenedores del reciclaje y la basura normal y la orgánica y todo el lío ahí montado, ¿no? Pero por ejemplo, si tú tienes la tienda delante de un semáforo, pues ¿qué pasará? Pues que las personas que se paran a esperar que se ponga semáforo verde, igual miran tu escaparate y eso es bueno para ti, ¿no? Entonces, cuando hablamos del exterior también tenemos en cuenta esas flechas envenenadas. Por ejemplo, tú estás en tu casa, sales a tu balcón y tienes la esquina del edificio de enfrente de tu casa apuntándote y eso indirectamente te está afectando. Entonces, ¿qué haremos? Pondremos cortina. ¿Por qué? Porque nos protegerá de que nuestra energía no salga a la calle, no se nos escape por la ventana y que esa punta
que nos apunta del edificio de enfrente no entre a nuestra casa, no entre a nuestra vida y nos pueda perjudicar o nos pueda dañar o nos pueda molestar y sentirnos incómodos, ¿vale? Nos va a servir para los dos casos, en este caso lo que es la cortina. Siempre lo que vamos a pensar para mitigar una flecha envenenada es poner una cosa enfrente para que distraiga esa agua que nos viene directa. En el caso de las vigas podemos poner o un techo de pladur, un techo falso que tape esas vigas y entonces ya no tenemos problema. Hay personas que son más sensibles que otras personas y hay personas que realmente todas estas flechas envenenadas las notan más. Hay personas que las notan menos, no se dan cuenta de nada y son felices igualmente. Entonces no te vas a preocupar por eso. Pero si tú notas que no te sientes bien y haces así y ves algo que te está apuntando, piensa que puede ser la flecha envenenada. Si tú, por ejemplo, te cuesta dormir, no duermes bien y te fijas y ves que tienes vigas, pues vas a pensar un poco qué puedes hacer. Puedes montarte una cama con dosel, que tenga una ropa encima, una tela encima y te mitigue esa vista, ese efecto que haga como de cortina a esos techos falsos, a ese techo con vigas. Lo puedes pintar del mismo color que el techo o puedes poner un techo falso que dejes de ver esas vigas, ¿no? Eso, por ejemplo, es una solución si tú, por ejemplo, no duermes. En el caso de que tengamos un techo inclinado, sí que es verdad que ahí nos encontramos con más dificultades porque no siempre es fácil cambiar la cama de sitio en un techo inclinado, ¿vale? ¿Qué vamos a intentar? Pues ponernos en la pared donde nos vamos a intentar poner en esta pared. Si el techo inclinado está aquí, no vamos a poner la cama con el cabecero aquí, podemos poner el cabecero aquí, ¿vale? Que el techo quede así, o podemos poner la cabeza aquí y el techo así, y entonces como en el reel de ayer, ¿eh? Entonces el techo ya no pesará encima de nuestra cabeza, sino que pesará en la zona de los pies. Sí, bueno, que tenéis el armario, que tenéis el no sé qué, que tenéis la ventana, hay que poderlo probar. Si tú no duermes bien, pruébalo, aunque sea incómodo durante unos días. Si tú ves que cambiando esa cama de posición, de tenerla enganchada a la caída del techo, moviéndola así y poniéndola aquí, ni que sea un tiempo para probar y ves que duermes mejor, pues plantéate a ver qué puedes hacer, porque es muy importante descansar bien, ¿vale? Puedo cambiarla, pero los pies quedarían justo en dirección a la puerta. Vale, si tú tienes la cama en dirección a la puerta, lo que puedes hacer es, cuando te vayas a dormir, cerrar la puerta. Y entonces ese chi, esa velocidad de energía, ese chi que nos cruza por allí, al cerrar la puerta, se para. Ya no hay esa corriente, ¿eh? O podemos poner, por ejemplo, si tienes espacio, un mueble de pie de cama, una banqueta, y eso también frena esa sensación de ese chi, esa energía que nos entra por la puerta. Pero cerrando la puerta ya frenas ese chi y lo más seguro, probablemente, dormirás mejor y descansarás mejor. No tengo cómo mover la cama. Apunta a la puerta los pies. Mi cama también apunta a los pies. Yo tengo, por ejemplo, mi cama con el cabecero aquí. Aquí tengo una ventana y a los pies tengo una puerta. Pues yo cuando me voy a dormir, durante el día, tengo la puerta cerrada. Siempre tengo la puerta cerrada. No necesito tener la puerta abierta. Muevo un poquito la puerta para que no se encaje tanto con la salida de la puerta. O sea, si por ejemplo el teléfono es la puerta, pues en vez de tener el final de la cama aquí, pues lo pongo así, para que la energía entre haga más así. Pero de todas formas, cierro la puerta para que esa energía no me entre. Son pequeños movimientos, es probarlo.
porque yo me he encontrado con muchos dormitorios que no hay muchas opciones para mover la cama. Lo peor de lo peor, lo menos recomendable es la ventana aquí. Lo menos recomendable, la ventana en la cabeza. Que no hay otra forma de dormir, pues te propongo que pongas una persiana, ¿vale? Pones una persiana y cuando te vas a dormir cierras la persiana bien o el porticón bien y ya no tienes esa fuga de energía por la ventana, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a las flechas envenenadas. Resumiendo, ¿cuándo es importante que tengamos en cuenta una flecha envenenada? Cuando estás sentada en un sitio durante muchas horas, en el despacho, en el sofá, durmiendo, en el comedor, ¿sí? Nos fijamos a nuestro alrededor, que no tengamos ninguna columna, punta de mueble, esquina de mesa, algún objeto que tenemos en casa, estantería, que nos apunta. ¿Qué pasa eso? Podemos mover ese sofá, podemos mover esa mesa, podemos mover esa mesa de comedor para que esa punta no nos apunte. Podemos poner, por ejemplo, una planta. Podemos, por ejemplo, si es una mesa, poner un mantel. Podemos mover el mueble. Vamos a fijarnos un poco qué puntas son y qué podemos hacer. Si tienes una punta que no sabes qué hacer con ella, me escribes por privado y yo te contestaré encantada. En el caso de techos inclinados, si esto es el techo inclinado, vamos a intentar poner la cabeza de dormir aquí, porque ese peso que nos viene nos va a posiblemente a dificultar ese descanso ideal cuando nos vamos a dormir. En el caso de tener vigas, ¿qué vamos a hacer? Podemos tener varias opciones. Si la viga nos cruza así o nos cruza así, siempre sentiremos pesadez, sentiremos no descanso. ¿Qué vamos a hacer? Podemos o poner un techo falso o podemos poner una cama, por ejemplo, con dosel, que sea como una especie de cortina, o podemos, por ejemplo, redondear esas vigas y pintarlas del mismo color que el techo. Y de esa manera vamos a hacer que sea mucho más armónico esa esquina que nos apunta, ¿vale? Poquito, ese era el plan que quería yo explicaros hoy de las flechas envenenadas, que es algo que quiero que no os obsesione, pero que tengáis en cuenta. Si vosotros os sentáis en un sitio y no os sentís cómodas, ese típico sitio que te sientas y te levantas porque no te sientes bien, fíjate en las flechas que te apuntan. Fíjate en esas esquinas que te apunten, porque puede ser una de las razones por las que tú no te sientes bien sentada en esa silla, en ese sofá, en esa mesa de despacho o en tu cama durmiendo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por haber venido hoy, muchas gracias por asistir al directo y dentro de un ratito os pondré el directo aquí en el feed para que lo podáis ver. Venga, muchas gracias y hasta la semana que viene. ¡Mua!